Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Pollard será liberado, pero no por el acuerdo con Irán. Los Juegos Macabeos Europeos se celebran en el Estadio Olímpico de Berlín, donde Hitler celebró los Juegos de 1936. Turquía aprovecha el llamamiento de la coalición del combate a Daesh para atacar a los kurdos separatistas de su país. Y Jamenei publica un tuit con una silueta de Obama suicidándose. Son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. Hola y bienvenido otra vez, Jordi. Ya saben los oyentes, de aquí vamos por turno. Así que hoy, Jordi, también te quedas para la sección de cultura que la vas a hacer tú. Así es, prepararemos luego, tenemos unas noticias preparadas para las noticias culturales. Pero empezamos con las de política. El pasado viernes, el diario Wall Street Journal informaba de la liberación en los próximos meses del espía israelí estadounidense Jonathan Pollard. Sin embargo, Israel rechaza cualquier relación de esta puesta en libertad, que ya figuraba en la web de las autoridades penitenciarias estadounidenses para el 21 de noviembre del 2015, con una compensación por Estados Unidos tras el pacto sobre el plan nuclear iraní, al que el primer ministro israelí Netanyahu ha definido como error histórico que legitima una dictadura que pide la destrucción de Israel y le concede miles de millones de dólares para seguir financiando los grupos terroristas en la zona. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional aclara que la liberación en noviembre es un proceso normal según los criterios de Estados Unidos, tras 30 años de Pollard en la cárcel. El 21 de noviembre de 1985, el analista civil de la Navy, Jonathan Pollard, fue detenido mientras buscaba refugio en la embajada israelí en Washington y condenado a cadena perpetua por espiar a favor de Israel. Un analista israelí en materia de inteligencia recalca que Pollard cumple una condena mayor que la gran mayoría de espías que actuaron en Estados Unidos. A pesar de lo dicho en el pasado, no pasó información a otro país ni puso en peligro a espías estadounidenses en la ex Unión Soviética. Esto es, el proceso contra Jonathan Pollard es un proceso que ha sido muy sangrante en las relaciones de Estados Unidos con Israel, incluso antes de esta conjunción Obama-Netanyahu de la que hemos hablado en tantas ocasiones, ya que si bien era un espía a favor de Israel, pues no puso en peligro a ninguno de los agentes, no puso en peligro la estructura de los servicios de inteligencia en otros países, etcétera, etcétera. Israel simplemente trató de obtener la información que tenían los Estados Unidos sobre el propio Israel. Sin embargo, la condena fue ejemplarizante, nunca había sido una condena de este tipo, de tantos años y con una prisión efectiva tan larga. Siempre en el tema de espías al final hay un intercambio, una solución negociada, pero con el tema de Israel, a pesar de ser países amigos, pues se lo trató de una manera, digamos, discriminatoriamente mucho más negativa. También el caso es que en el año 95 o 96, no recuerdo ahora mismo, a pesar de que Pollard no se había estaba en la cárcel, fue honrado con la ciudadanía israelí. Entonces vieron esto como una posibilidad de gestionar su libertad como ciudadano extranjero, y tampoco sirvió para nada, y al final ahora se anuncia que va a ser liberado, pero claro, él va a ser liberado porque ya ha cumplido 30 años y para este tipo de penas pues no hay prisión perpetua, y entonces lo que comentan es que aunque lo van a liberar, le van a prohibir salir del territorio de Estados Unidos con un solo fin, que es que no llegue a Israel, donde sería recibido como un héroe nacional, porque eso pues dejaría en muy mal lugar las relaciones de Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Seguimos. Berlín, la ciudad donde el 1 de agosto de 1936 Hitler inauguró unos Juegos Olímpicos donde los deportistas alemanes de origen judío tuvieron prohibido competir, es en estos días la sede de los Juegos Macabeos Europeos, una fiesta deportiva que reunirá a más de 2.000 deportistas judíos de todo el continente, incluida España.
El evento tiene una fuerte significación histórica y política, defendió la canciller Angela Merkel cuando recibió a los organizadores del evento, que la visitaron para comunicarle que la ciudad había sido elegida como su sede en 2015. La decisión de elegir a Berlín tiene una enorme importancia para la ciudad y un país que sigue luchando contra la intolerancia, la xenofobia y el antisemitismo. Sí, tiene un valor simbólico muy especial que se celebra en Berlín, y no solamente en la ciudad, sino en el propio Estadio Olímpico, que por supuesto ha sido remodelado. Creo que hace poco se jugó alguna final de fútbol internacional allí. Ahora, en ese entorno privilegiado, pues se celebra nada más que los Juegos Macabeos, que son juegos que los países como España mandan a chicos jóvenes que forman distintos equipos en las distintas disciplinas deportivas. Pues me imagino que para ellos será una vivencia muy especial. Por razones de seguridad, a pesar de esta apertura y de esta lucha contra la intolerancia, la xenofobia y el antisemitismo, pues por razones de seguridad todas las delegaciones han sido alojadas en un mismo hotel cercano a la Villa Olímpica. Bueno, no era, en esa época no había Villa Olímpica, pero sí cercana al estadio, y con fuertísimas medidas de seguridad, porque imagínate que 2.000 judíos juntos en Berlín puede tentar a más de algún yihadista para hacer su agosto. Seguimos. En la espiral de violencia no tiene visos de detenerse en el sudeste kurdo de Turquía y en torno a la zona fronteriza con Siria e Irak, en la que la lucha a tres bandas entre el Estado turco, el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán o PKK, y los yihadistas de Daesh se ha incrementado durante esta semana. La noche del sábado al domingo, presuntos miembros del PKK tendieron una emboscada al ejército turco en una aldea del sudeste del país. La gendarmería envió vehículos blindados a patrullar la zona, a cuya llegada los kurdos hicieron estallar un coche bomba que volcó uno de los blindados, matando a 2 de sus ocupantes e hiriendo a 4. Los gendarmes que se vieron sometidos a un intenso fuego de armas de largo alcance. Mientras, la artillería del ejército castigó con dureza las posiciones del PKK en las montañas de Semdinli, junto a la frontera turco-iraquí, durante este domingo, después de que el sábado la aviación bombardease las bases de la guerrilla kurda en el norte de Irak. Las autoridades turcas invocaron el artículo 4 del Tratado Fundacional de la OTAN y convocaron una reunión para abordar la crisis con los socios. La decisión de atacar a ambos grupos armados sugiere que Turquía pretende usar el llamamiento de la coalición para actuar contra Daesh para limitar la expansión de los grupos armados kurdos a lo largo de la frontera. Sí, bueno, nosotros aquí llevamos mucho tiempo criticando la postura no tibia, pero sí imprecisa de Turquía en todo este conflicto de que hemos conocido aquí, al que hemos dado muchas veces el nombre de guerra civil musulmana. Porque por una parte, pues Turquía... al principio incluso el presidente Erdogan pidió el permiso del Parlamento para declarar la guerra a Siria, a la Siria de Hafez el-Assad. Ahora estamos hablando de que justamente va a atacar a los enemigos de Siria. Estamos hablando de los que están atacando a Siria, el Estado Islámico. Pero no solamente a eso, sino también a los que están atacando a estos últimos, a los kurdos. Esto es una situación muy complicada y me parece que ya ha pasado de la imprecisión a un oportunismo político realmente deleznable, porque incluso intenta involucrar a la OTAN, de la cual es miembro Turquía, desde hace muchos años, desde los tiempos de la Guerra Fría. Turquía era el país europeo que era limítrofe justamente con la Unión Soviética y con los países del este de Europa, y allí se habían situado los misiles balísticos nucleares en la época de la Guerra Fría. Por lo tanto, había sido un sitio estratégico y al cual habían sumado al Tratado del Atlántico Norte, aunque está muy lejos del Atlántico y del Norte. Sin embargo, cualquier estado que es miembro de la OTAN y es atacado por otro estado, pues puede recibir o pedir la ayuda de los demás estados miembros de la OTAN. En este caso no es que es atacado por un estado. En todo caso es atacado por guerrillas yihadistas, incluso en algún caso como los del
los guerrilleros, los del Partido de Trabajadores del Kurdistán PKK, pues se puede decir de que evidentemente no son yihadistas y podrían tener incluso aspiraciones nacionalistas o separatistas, cosa que realmente no está contemplado en el caso de la OTAN. Imagínate tú, no sé, un escenario que España está en la OTAN y hay una declaración de secesionismo de Cataluña y entonces pide la intervención de la OTAN, ¿no? Sería realmente ridículo. Pues esto es lo que está pretendiendo el Estado turco, sumarse en medio de esta vorágine de que ellos también van a atacar al Daesh, pues atacan más a los kurdos que al Daesh y por otra parte piden el apoyo a la OTAN. Una cosa está clara, y eso lo dijimos la semana pasada aquí en las noticias, Jordi. Turquía es el sitio que es como el freno de Daesh para que entre en Europa, pero por otra parte es la puerta de entrada de todos los yihadistas europeos y norafricanos hacia Siria e Irak. O sea que Turquía se ha beneficiado de esta dualidad, de esta imprecisión, de esta incertidumbre en su posición política, e incluso con una oficina de reclutamiento del propio Daesh en la ciudad de Estambul. Así que yo no me fiaría absolutamente nada de las intenciones del gobierno turco actual. Seguimos. El presidente de Estados Unidos dijo que podría destruir la capacidad militar de Irán. Nosotros no queremos una guerra y no la empezaremos, pero si se inicia una guerra, el único perdedor será el agresivo y criminal Estados Unidos. Esto es lo que reza el mensaje publicado por Khamenei en su cuenta de Twitter, acompañando con una imagen en la que aparece una bandera estadounidense y una silueta de Obama apuntándose con una pistola a la cabeza. El ayatolá ya había comentado que el histórico acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y el sexteto de negociadores internacionales no iba a cambiar la política del país contra el arrogante Estados Unidos e incluso incrementará 100 veces más el odio hacia la nación norteamericana debido a que el acuerdo no es más que una herramienta para una agresión militar contra Teherán. Bueno, esto es una noticia que la damos aquí, pero que nos gustaría que la escuchasen en Estados Unidos porque son los máximos afectados. Allí estaban celebrando, tanto en Estados Unidos como en los otros países del grupo 5+1, la firma de un acuerdo para el cual el propio dirigente ya no espiritual, sino que es el que manda de verdad en Irán, que es el ayatolá Ali Khamenei, pues ha dicho no solamente que está en contra de ese acuerdo, sino que ha quemado banderas y ha proferido insultos contra Estados Unidos, al que considera criminal y sigue tratando, y dice que incluso con este acuerdo el odio hacia Estados Unidos se incrementará 100 veces. O sea, ¿por qué? Porque el acuerdo, entre todas sus imprecisiones y tibiezas y cosas que deja en el aire y a la buena voluntad de los iraníes, etcétera, etcétera, dice que si a pesar de todo eso los iraníes no cumplen y se pasan el acuerdo por donde sabemos, pues Estados Unidos se verá legitimado para una ofensiva militar contra Irán. Y entonces le dice, lo que quieren es atacarnos. No, le están diciendo de que si no cumplen con el acuerdo, pues se verán en la misma situación que estaban antes, que era en la situación de que no van a permitir su nuclearización ante una en el caso de que sigan con este afán destructivo. Así que bueno, esta es una declaración que no deja de ser una fanfarronada, y una de estas cuentas en Twitter parece que es uno de los medios favoritos para declaraciones de algunos dirigentes mundiales, entre ellos Khamenei, la presidenta argentina, el presidente Maduro, etcétera, etcétera. Todos comparten esta afición por hacerse los gallitos en Twitter y después mandar a sus esbirros o ministros o como los quieras llamar a hablar de una manera totalmente distinta con los enemigos a muerte. Bueno, gracias, Jorge. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de cultura.
Y ya estamos aquí en la sección de cultura y ahora soy yo el que te da paso a ti, Jordi, porque... Pues sí, aquí estamos los dos. Pues sí, empezamos con una serie de actividades para disfrutar en verano relacionadas con el legado sefardí en España. Algunas de ellas ya les hemos hablado, pero como tienen vigencia durante todo este verano, la mayoría de ellas terminan en septiembre, pues bueno, son actividades para hacer en familia, la mayoría, en verano. Por ejemplo, en Barcelona, donde la exposición Els Jueus a la Barcelona medieval, en el Museo de Historia de Barcelona, pues sigue hasta finales de septiembre, está presente, y ya saben, les hemos hablado de ellas. Esta exposición siempre está acompañada además de jornadas donde se habla de la narrativa y el legado artístico de los judíos, y bueno, en general viene a mostrar la numerosa vida judía en Barcelona antes de la expulsión. En palabras del director de la exposición, el censo que hemos consultado pertenece a 1393, 2 años después del saqueo del barrio judío, que significó la muerte para muchos judíos, la conversión de muchos otros y la pérdida de muchas propiedades que quedaron en manos de cristianos. Es una exposición de la que ya les hemos hablado, pero bueno, que hemos entrevistado al director, o sea que si lo buscan en el Museo de Historia Judía de Barcelona encontrarán más referencias sobre esta exposición y sobre la institución en sí. Así es. También en Girona, las plantas de la Biblia. Esta es curiosa por el componente botánico que tiene. Y es que la Biblia, además de toda su trascendencia mística, pues también aporta este tipo de datos, ¿no? Y esta es la exposición que tiene lugar en Girona. Es ver la Biblia, pero desde una óptica botánica exclusivamente. Un viaje por la historia natural y bueno, tendrá lugar hasta el 30 de septiembre. También muy buena para verla en familia. Sí, bueno, sabes que entre otras cosas pues se mencionan a las 7 especies y bueno, ahí hay una serie de la higuera, bueno, hay determinados árboles frutales y otros que tienen mucha trascendencia para los judíos y algunos que tienen trascendencia para la celebración de las fiestas judías. Justamente yo estando en el Museo de Historia de los Judíos ahí en Gerona, pues una de las ramas de un árbol de una vivienda vecina que también es propiedad del ayuntamiento, pues daba unos frutos, unos cítricos muy parecidos al etrog al cítrico que se utiliza para uno de los 4 elementos básicos de Sukkot para decorar las cabañas. Así que no sé si eso va a participar, pero sí que en el patio también hay algún árbol de estos que son mencionados en la Biblia. Bueno, y de Barcelona, o sea, de Cataluña, de Girona, vamos a Córdoba, donde saben que se están celebrando los 700 años de la construcción de la sinagoga de Córdoba, y bueno, hay muchas actividades, y en este caso les hablamos de una exposición que tiene lugar en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Córdoba, titulada Huellas sefardíes en el Museo de Bellas Artes. Como decimos, se trata de una selección de obras precisamente del Museo de Bellas Artes de Córdoba, relacionadas, vinculadas con la cultura sefardí, tanto en su aspecto iconográfico como derivados de fuentes de inspiración judaicas. Por ejemplo, encontramos una pintura del artista Rafael Romero de 1878, titulada Un recuerdo de África, novia sefardí, de la colección Romero de Torres, o 4 grabados del artista contemporáneo Jesús Tejedor Vicente, en los cuales quiere ilustrar cantares tradicionales sefardíes y, bueno, forman parte todo de una carpeta llamada Andalucía, Sueño y Realidad. Esta exposición también tendrá lugar, como hemos dicho, hasta el 14 de septiembre, así que todo el verano tienen para verla. Y claro, y si toda la gente que vaya a ver a Córdoba y que vaya a visitar la sinagoga, pues que se haga una escapadita también al museo, claro, y complemente esta visita arquitectónica también con una visita en artes plásticas. Y en La Alhóndiga, en este caso en Segovia, tiene lugar hasta el 9 de agosto. Esta es la que tienen menos tiempo para verla. La exposición titulada Herencia 2015, Paisaje Humano. La diferencia es que este proyecto, esta exposición, es una investigación sobre la vida privada en la que vivieron, el contexto en el que vivieron y qué fue de los descendientes de las familias judías que habitaban en las ciudades en general de la red de juderías de España, que tiene lugar en La Alhóndiga, en Segovia, pero habla de todas las juderías enmarcadas dentro de la red de juderías. Y claro, y si ya están en Segovia, pues vayan a visitar la judería y la casa de Abraham Senior con el centro de interpretación, y allí podrán disfrutar
no solamente de todos estos elementos, sino también de un poquito de sombra que hoy en día en esta España de final de julio del 2015, pues es complicada. Es complicado, así que Segovia a la sombrita puede ser muy interesante. Y terminamos con un libro, también en verano, buena época para leer, ¿no? Para descansar y estar en la piscina o en el sofá de casa sentado leyendo, pues un libro que nos habla de un cómico, Lenny Bruce. Quizá en España no es muy conocido, pero en Estados Unidos es un referente del monólogo. Exacto, lo que se llama stand-up comedy, ¿no? Exactamente. Esto que ahora se ha puesto de moda también en España con la Paramount Comedy y todo esto. Sí, el Club de la Comedia, el monologuista que llaman. El monologuista, pues este era uno de los primeros. De los primeros y además muy famoso porque casi dicen creó género, porque es verdad que antes la comedia iba con guión, era, digamos, el actor interpretaba un papel, eso sí se sigue haciendo aquí en España. Y este hombre, pues en Lenny Bruce era difícil distinguir lo personal suyo del papel que representaba. Sí. Mezclaba sus vivencias personales y improvisaba mucho. Improvisaba mucho y además provocaba, ¿no? O sea, su idea, de hecho el libro, que es nos habla de su vida, es una autobiografía en realidad, también son dato curioso, es una autobiografía que ahora se traduce al español, pero que fue un encargo que realizó Hugh Hefner, que no sé si sabes quién es. El de Playboy. El de Playboy. Claro. El encargo lo hizo Hugh Hefner en 1965, al poco de fallecer Lenny Bruce, y en el cual se trataba de, Lenny Bruce, que fue muy maltratado por las autoridades, como alguien inmoral y que pervertía a la gente, porque en sus espectáculos de pronto decía algún taco o decía el nombre de un órgano sexual en lenguaje coloquial, ¿no? Hablaba mucho de sexo sin tapujos, en fin. Recuerdo también una película con Dustin Hoffman, ¿no? Que se llama Lenny. Lenny era la película que hicieron en honor a la vida de este hombre, que la risa y la rabia, ¿no? Eso es lo que porque dicen ¿Así se llama el libro? No, el libro se llama Cómo ser grosero e influir en los demás. Es el título que le han puesto, Malpaso es la editorial y la risa y la rabia viene a referirse a la sensación que tenía el público cuando salía de sus espectáculos, porque al tiempo se reían, pero también te dejaba pues un poco de rabia, porque también era muy crítico con la sociedad, con los prejuicios, en fin. Bueno, es un típico elemento de los años 60, del nacimiento, la explosión de las libertades en Occidente. Pues un autor particular que ha influido en muchísimos cómicos y como vemos, Malpaso nos trae un libro recientemente publicado en español, Cómo ser grosero e influir en los demás, la biografía de Lenny Bruce. Pues ustedes no sean groseros, nosotros no lo seremos, nosotros le diremos hasta mañana. Eso es, mañana más noticias aquí en Radio Separada.